Bueno, pues presentarme, soy Jordi Linares. Agradecer a Ana, y a Valgray en general, pues esta oportunidad de ofreceros este webinar, que en cierta manera pues solo pretende, pues, de alguna manera, pues, enseñaros un poco cómo está el estado del arte en estos momentos de la inteligencia artificial con respecto a la docencia y comentaros un poco, pues, los retos y las soluciones que tenemos y las posibilidades muy nuevas, y en cierta manera quitaros un poco el miedo a estas nuevas tecnologías, enseñaros de alguna manera que tenemos mucho que ganar con ellas y que no es difícil. Como sabéis, desde Valgray, desde la Fundación Valgray, pues uno de los objetivos, entre otros, es la formación. Y de hecho, pues vamos a empezar en breve un curso específico de formación en qué es lo que nos ofrece la inteligencia artificial en estos momentos en la docencia. Por tanto, esto pues no pretende otra cosa sino ser un poco como una especie de introducción, aunque vamos a ver algún ejemplo y vais a ver algunas de estas posibilidades en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos un poco al grano. Yo indicaros o repetiros un poco la invitación de que desde Valgray pues estamos para ayudaros, que no estáis solos en esta nueva aventura y que las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un webinar de aproximadamente 1 hora, un poco menos, depende de mi voz. Y bueno, y la idea un poco que es dividirla en algún elemento de introducción para que entendáis el porqué de alguna manera. Muchas cosas están cambiando y, por supuesto, la educación tiene que coger digamos, el reto de utilizar estos cambios para bien, explicaros un poco el porqué y luego vamos a, por supuesto, pues a meternos un poco con algunos ejemplos para que veáis las posibilidades actuales y futuras que la inteligencia artificial nos van a aportar a todos los que nos dedicamos a la docencia, con independencia de en qué área, en qué campo, en qué nivel trabajamos con estudiantes, etcétera. Nosotros estamos, de hecho, en estos momentos trabajando en proyectos que van desde la educación infantil hasta la educación en universidad, ¿no? En ciclos formativos y en cualquier otro nivel, ¿no? Entonces, voy a compartir una presentación, ¿vale? Y me voy a basar un poco en esta presentación. Vamos a ver, aquí está, vale. Ahí lo tenéis. Vale. Vale, veis la pantalla compartida, ¿no? Sí, vale. sí. Vale. Esto lo voy a minimizar. Vale. Vale. Pues vamos ahí. Vamos un poco a abordar lo que es este seminario, un poco cuál es el objetivo, que es engancharos un poco a esto, ¿no? Y mirad, una de las cosas más importantes que os puedo decir al respecto es que esto no es optativo, ¿vale? Esto ha venido para quedarse. La inteligencia artificial, como sabéis, en los últimos años pues está evolucionando de una manera muy rápida en algunas áreas, sobre todo en aquellas que más pueden afectar a la docencia. Y no es algo opcional. No es algo de lo que, digamos, podamos escondernos, como de alguna manera, pues, bueno, pues ha sido a veces una conducta algo normal en algunos sectores. Aquí no hay opción. Pero no, una de las grandes ventajas de lo que está ocurriendo en la inteligencia artificial es que no es tan complicado como os puede parecer, digamos, cogernos a este carro, ¿no? Y utilizar estas herramientas de una manera realmente muy productiva en nuestro quehacer. Nos va a hacer el trabajo mucho más sencillo, como ahora os pondré algunos ejemplos. Y luego también hay un efecto muy interesante que estamos experimentando, aquellos que ya estamos utilizando estas herramientas en nuestro día a día y en la docencia, nos mejora. Tiene la posibilidad realmente de mejorarnos como docentes, ¿vale? Somos buenos
en lo que damos, pero podemos mejorar y la IA nos puede ayudar, ¿vale? Por tanto, vamos allí. Vamos a meternos un poco en el guión de lo que vamos a hacer en el webinar. Como os digo, vamos a hablar un poco de los fundamentos de la IA. Ya os digo que esto en los cursos y el que va a empezar en febrero de formación de IA para docentes, esto evidentemente se aborda con mucho más detalle, pero vamos a ver unas pinceladas de estos fundamentos de la IA y más concretamente de la IA generativa con algunas herramientas prácticas que ya imagináis alguna. Y luego, por supuesto, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, de alguna manera, cómo podemos, y veremos algún ejemplo, cómo podemos utilizar estas herramientas actualmente con éxito, ¿no? En nuestro día a día como docentes. Perdonad. Y haremos también mención, evidentemente, de qué es lo que viene. Haremos, digamos, alguna demostración, os enseñaremos alguna cosa de lo que está por venir. Bien, me imagino que esto no es nada nuevo para la mayoría. Todo el mundo, pues, de alguna manera, y si no habéis utilizado esta herramienta, pues, bueno, pues creo que ya es hora que experimentéis con ella. Estamos hablando de ChatGPT, que apareció, como sabéis, en el 2022, a finales del 2022. Por tanto, lleva con nosotros algo más de un año y algo. Y bueno, pues de alguna manera materializó de una forma muy interesante, algunos de los avances que ya teníamos, ¿no? Muchos ya trabajábamos con este tipo de herramientas, pero digamos que esta empresa OpenAI con ChatGPT pues ha logrado, digamos, pues establecer una especie de estándar, ¿no? Respecto a lo que es en este caso, pues un asistente IA que, bueno, pues tiene, digamos, unas capacidades pues generales a la hora de interactuar y proporcionarnos soporte que hasta entonces pues no teníamos, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de la IA. Mirad, realmente la IA lleva entre nosotros casi desde el inicio de la computación, ¿no? Y el término se acuñó en los años 50, ¿no? En una conferencia concreta. O sea, llevamos mucho tiempo con este tema, ¿no? Pero evidentemente, pues el reto no puede ser más complejo. Intentar tener una inteligencia artificial que nosotros llamamos general, pues probablemente sea el reto más difícil al cual se enfrenta el ser humano, y de conseguirlo igual es el último en el cual nos tengamos que concentrar, ¿no? Porque realmente estamos intentando, pues, crear herramientas que sean tan poderosas en lo cognitivo como el ser humano, ¿no? Y además, pues en sus diferentes áreas, facetas, ¿no? Entonces esto hubo una inflexión hace aproximadamente unos 10 años, un poco más, con el uso de las redes neuronales artificiales, que no son nada nuevas, ¿vale? Pero se juntaron hace, pues ya os digo, algo más de 10 años, una serie de elementos que permitió, pues, poder explotar, como estamos haciendo ahora, las posibilidades de estas redes neuronales artificiales para resolver problemas complejos de una manera eficiente, ¿vale? Entonces, aquí sí que os quiero señalar una cosa. La inteligencia artificial es un campo muy amplio, ¿vale? Hay muchas disciplinas y muchas técnicas dentro de este complejo campo de la inteligencia artificial, pero yo os voy a hablar más, evidentemente, de lo que es la IA generativa, de las herramientas como ChatGPT, de poder crear imágenes como con DALL-E, de poder crear presentaciones completas a lo PowerPoint, de crear avatares virtuales. Os voy a hablar de una serie de posibilidades que se engloban dentro de lo que en la IA llamamos aprendizaje automático. Esto en inglés lo llamamos machine learning, ¿vale? Y esto, pues, evidentemente está detrás, ¿vale? De alguna manera o las redes neuronales, digamos, pertenecen a este conjunto de técnicas de la inteligencia artificial
que llamamos aprendizaje automático. Mirad, para que os hagáis una idea, los ordenadores, como sabéis, son buenos tradicionalmente resolviendo una serie de problemas, ¿vale? Incluso mejores que nosotros, lo hacen de una forma más rápida. Pero en lo que son buenos los ordenadores es en resolver problemas para los cuales tenemos exactamente un conjunto de pasos a seguir para resolverlos. Es lo que llamamos un algoritmo, como algunos sabréis. Y aunque nos cueste años desarrollar un determinado software, una determinada aplicación, si conocemos exactamente los pasos para que a partir de unas entradas calcular lo que se tenga que calcular, aunque tardemos años, ¿vale? Pues esto es lo que llamamos el enfoque deductivo, es lo que llamamos, lo que hemos venido haciendo y para lo cual los ordenadores son buenos, ¿vale? La programación, resolver problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en la vida real no tenemos realmente esta, como os diría yo, esta secuencia de pasos que nos da la respuesta al problema. Y es ahí donde entra la especial, hasta ahora, área única del ser humano, basada pues, en experiencia, basada en nuestra gran capacidad de, a través de la experiencia, la experimentación, el trabajo, el estudio, de crearnos una serie de patrones mentales, ¿no? Que somos capaces de identificar frente a problemas y nuevos problemas, pues unas soluciones o abordar las soluciones o dar posibles soluciones con, digamos, mucho más allá de lo que tradicionalmente han sido capaces, pues somos capaces de hacer con el ordenador. ¿Y por qué lo hacemos? Porque básicamente muchas veces aprendemos a base de ejemplos, de experiencia. Bueno, ahí nace un poco el aprendizaje que os digo automático, en un intento de alguna manera, hacer algo similar a lo que el ser humano pues hace. Frente a problemas que no tenemos otra herramienta para darle solución. Es decir, no hay un árbol de decisión que tú puedas partir de una... Entras en un hospital, no hay un gran árbol de decisión en el hospital que tú puedas ir contestando una serie de preguntas y que llegues a una hoja y te diga amoxicilina 500, ¿vale? La cosa no va así, ¿vale? No tenemos claro, ¿vale? Es un conocimiento difuso, complejo, con patrones complejos. Y son los médicos, en este caso, que incluso con años de experiencia, pues saben a partir de determinados síntomas, pruebas, etcétera, pues de todas las posibles combinaciones o enfermedades que puedas tener, pues de alguna manera ir en la dirección correcta. Este es el tipo de problemas que estamos intentando solucionar con el aprendizaje automático y lo que subyace en las herramientas como ChatGPT, ¿vale? Aprender a base de ejemplos, aprender a base de información. Y en este caso, pues como os podéis imaginar, estas herramientas como ChatGPT, ya os lo anticipo, lo vamos a comentar ahora, pues se han alimentado, evidentemente, con una parte significativa de información que existe en Internet, ¿no? ¿Con qué objetivo? Buscar estos patrones, conocer ya no solo obtener una síntesis de conocimiento, sino encontrar patrones en la gramática, en el lenguaje, en la forma de expresarse, conseguir un alto grado de entendimiento del lenguaje natural. Todo esto es posible porque de alguna manera hemos cambiado el chip y en el aprendizaje automático, en este campo de la inteligencia artificial, aprendemos a partir de datos. E intentamos construir un modelo que a partir de esos datos pues sea capaz de darnos soluciones. Sin embargo, es un error hablar de soluciones y esto lo tenéis que tener en cuenta, es la primera lección del webinar. Cuando estamos trabajando en aprendizaje automático con esta IA que subyace bajo una herramienta como ChatGPT, ya no damos soluciones, damos predicciones. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque estos modelos se nutren del aprendizaje de datos y como tales, bueno, pues nunca vamos a estar seguros de que
nos dé una solución ideal, sino una aproximación, porque en definitiva estamos intentando con estas herramientas pues hacer lo mismo que hacéis vosotros o los expertos, es decir, dar solución a problemas de esta naturaleza que incluso los expertos, los humanos, nos equivocamos. Un especialista, un ingeniero, un doctor, un abogado, por mucha experiencia que tiene, pues nunca vamos a estar seguros de que va a acertar al 100%. ¿Por qué? Pues porque también su buen hacer, de alguna manera, se ha derivado de un proceso de entrenamiento. Por tanto, lección número 1 del webinar, no esperéis nunca una solución. Pensad siempre que estos sistemas lo que hacen son predicciones de alguna manera. Y por tanto, sujetas a posibles errores, aparte de que, como os podéis imaginar, que estas herramientas hayan sido entrenadas con una parte significativa de Internet implica que vamos a tener sesgos, ¿vale? De que vamos a tener también lagunas, porque en dominios muy específicos, pues oye, estas herramientas no tienen por qué tener la suficiente cantidad de datos en su entrenamiento como para dominar todos los dominios y posibles soluciones que tengamos, ¿no? Pero todo esto lo comentaremos ahora. Entonces ya os digo, hace unos 10 años o algo más se juntó, digamos, todo lo necesario para que esto empezara a dar, digamos, una disrupción, ¿no? Un cambio importante. Y es, bueno, pues la potencia de los ordenadores se vio muy incrementada gracias a las tarjetas gráficas, estas que nos permiten jugar o disfrutar de gráficos interactivos en tiempo real. Realmente resultan muy interesantes porque utilizando este mismo equipamiento, esta misma GPU, podemos resolver lo que se precisa para entrenar estas complejas redes neuronales y usarlas, ¿no? Luego, pues, tenemos una enorme cantidad de datos disponibles. Internet es fantástico, a pesar de los posibles sesgos, problemas, etcétera, pero es una gran fuente de información que podemos utilizar pues, para someter a un proceso de entrenamiento exagerado, intensísimo, a estas redes neuronales para que de alguna manera repliquen lo que en nuestro propio cerebro ocurre ante un proceso de entrenamiento, en nuestro caso, fruto de años, ¿vale? Pero de alguna manera, pues, aunque os pueda parecer mucho tiempo, pero a lo mejor pues, se tarda 6 meses, un año en entrenar el nuevo GPT-5, ChatGPT-5, pero bueno, el ser humano para asimilar tal cantidad de información y poder quedarse con una síntesis de esta información, pues un ser humano, bueno, escapa al poder de un único ser humano, ¿no? Bueno, pues otra lección que nos gusta siempre dar cuando hablamos de todo esto es que hablamos de redes neuronales artificiales y que de alguna manera están bioinspiradas, ¿no? De alguna manera, pues conscientes de que nuestro cerebro pues, tiene unas 86.000 millones de neuronas, pues de alguna manera vemos que, bueno, pues si esto funciona también para el ser humano, ¿por qué no intentamos replicar de alguna manera esta neurona artificial con las herramientas que tenemos, que son las matemáticas, ¿vale? Y de alguna manera simular o mínimamente simular esta estrategia, ¿no? La de crear pequeñas unidades de cálculo interconectadas de forma masiva, yo pueda entrenarlas, ¿vale? De alguna manera yo pueda exponerlas a gran cantidad de ejemplos, de información, y que de igual manera que ocurre con nuestro propio cerebro, acabe de una forma subyacente la síntesis, los patrones, el conocimiento importante de esa información. Y esto es lo que ocurre, ¿vale? Esto es lo que tenéis aquí a la derecha, es una neurona artificial, es un perceptrón, y que es muy sencilla matemáticamente. No voy a entrar, evidentemente, en este webinar en los detalles, pero es muy sencillo. Pero al final empiezan estas redes neuronales, empiezan, como os diría yo, como en blanco, ¿no? Realmente estos pesos que tenéis ahí empiezan con valores aleatorios, en fin, no os voy a entrar en detalles, pero como si estuvieran en blanco. Y tienen que ser sometidas a un proceso de entrenamiento.
Y tras ese proceso de entrenamiento, segunda importante lección de ahora, estas redes neuronales no acaban almacenando este conocimiento. Esto es lo que tenéis que intentar entender. Cuando estamos delante de ChatGPT, en ChatGPT os aseguro, y en sus alternativas, algunas de ellas libres, que podéis instalar en vuestros propios ordenadores, cuando tenemos uno de estos modelos, si examinamos la información que hay dentro, no hay texto. ¿Vale? Es decir, las redes neuronales no almacenan la información de entrenamiento, sino los patrones, una síntesis de esta información. Esto se expresa a partir de unos pesos, lo que tenéis aquí, os voy a señalar esto de aquí, unos pesos, unos valores numéricos, que para cada una de las neuronas intentan, digamos, medir cuál es la importancia que tiene una determinada entrada. No voy a entrar en detalles, pero simplemente comentaros que realmente lo que almacenan redes neuronales son estos parámetros, ¿vale? Unos parámetros, unos pesos, unos valores numéricos que les permiten a las neuronas artificiales decidir, ¿no?, de la importancia o más o menos importancia de determinadas entradas que pueden recibir de otras neuronas, ¿no? Y eso se consigue, estos pesos, estos valores se consigue con el entrenamiento, como ocurre también de una forma bastante análoga en nuestro propio cerebro. Pero tened esto muy en cuenta. Cuando estamos en una herramienta como Dalí o Midjourney para generar imágenes a partir de un prompt, estas herramientas os aseguro que no están haciendo plagio, no están haciendo collage, no están cogiendo imágenes que tengan de alguna manera almacenadas y haciendo una composición de ellas en tiempo real. No funciona así. ChatGPT 4, os aseguro, tampoco funciona así. No es una base de datos, no es un repositorio de información, no es un conjunto de elementos, ¿vale?, que estén internamente ahí almacenados, un texto ahí almacenado que de alguna manera suelta, ¿no?, ante una de nuestras peticiones. Y nos se ha quedado básicamente con una síntesis de esa información, con los patrones más importantes. Esto lo vamos a ver un poco mejor ahora. Si antes os he enseñado una neurona artificial, con una no hacemos nada, ¿vale?, o hacemos muy poco. Bueno, pues las redes neuronales artificiales pues están compuestas por miles, cientos de miles, millones de estas pequeñas unidades de cálculo que nosotros las simulamos. Realmente no es que estén en el hardware del ordenador, sino nosotros todo esto lo simulamos con productos de matrices y simulamos que esa estructura, ¿no?, digámoslo así, ¿vale? Os lo digo porque una vez un neurólogo me preguntó cómo metíamos las neuronas dentro del ordenador. No hay neuronas, ¿vale? Estamos utilizando simplemente el hardware que tenemos y simulamos, digamos, el funcionamiento de estas estructuras, ¿vale? Entonces, fijaos, una de las cosas que podemos hacer en inteligencia artificial, y es muy interesante, y os pondré un ejemplo, es que, fijaos, uno de los problemas que más nos ha costado resolver son problemas que niños de 3 años resuelven sin ningún problema, ¿no? En esto que os comentaba antes, que los ordenadores resultan ser muy buenos para unas cosas, resultan ser especialmente malos para otras, ¿vale? Y una de las cosas en las que tradicionalmente han sido malos es en visión. Un niño de 3 años era capaz o es capaz de distinguir perfectamente a partir de una fotografía si es un perro o es un gato, ¿vale?, lo que hay en la fotografía. Bueno, pues esta tarea es muy compleja de resolver en un ordenador, ¿no? Estas redes neuronales las podemos entrenar para esto. ¿Y dónde está la dificultad? Bueno, pues que hay miles de razas de perros y de gatos y además en la fotografía pueden aparecer en miles de poses distintas, ¿no? Y nosotros los seres humanos somos especialmente buenos en quedarnos con aquellos elementos en nuestra estructura neuronal, esos patrones, ¿no?, de alguna manera que nos permitan después reconocer que es un perro o es un gato con otra raza, posición o lo que sea. Somos muy buenos, ¿no? Y además lo podemos hacer con muy poco entrenamiento, ¿eh?
Nosotros somos especialmente buenos. Bueno, pues las redes neuronales, de alguna manera, pues intentan conseguir lo mismo y lo hacen. Podemos entrenar estas redes neuronales, aquí tenéis un ejemplo, para que sean capaces de discriminar, de distinguir si una imagen es una pintura de Van Gogh o no. Y ahora veremos algunos ejemplos en marcha, ¿no?, al respecto. Y después, bueno, pues hemos conseguido que estas redes neuronales no solo sean capaces de identificar cosas como perros o gatos, sino con unos trucos que explicamos con más detalle en los cursos, ser capaz de generar nuevos elementos del conjunto de entrenamiento. O sea, si hemos entrenado nuestra red neuronal para identificar perros y gatos, pues con poco esfuerzo, con algo de imaginación, podemos conseguir que la red neuronal sea capaz de generar nuevas imágenes de caras y de gatos, de imágenes de perros y de gatos, porque la red neuronal ha asimilado de alguna manera esas características que identifican lo que es un perro o lo que es un gato. Entonces, esto es lo que, de cierta manera, es lo que también consigue ChatGPT con el texto, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo ahora con ChatGPT, aplicado a la docencia, por supuesto. Y, bueno, lo voy a hacer con ChatGPT, pero hay múltiples opciones. Tenemos a BART, tenemos otras más específicas como Claude, tenemos alternativas libres, ¿vale?, que nos podemos instalar incluso en nuestro propio ordenador. Y esto es bueno, ¿no? Hay una muy sana competencia y os aseguro que tampoco todo está en manos de Microsoft y OpenAI o Google, ¿vale? Las alternativas que pongo aquí, pues comento aquí, libres, son muchas de ellas realmente muy poderosas, ¿vale? Y fijaos cómo se ha entrenado o cómo funciona ChatGPT. Esto una de las lecciones más importantes que intento transmitiros hoy. Lo que yo os comentaba. No es una base de datos. Dentro de esta red neuronal ChatGPT, os aseguro, no hay texto, ¿vale?, sino la capacidad tras un entrenamiento masivo, de resolver este problema que tenéis aquí. ¿Cuál es la palabra más probable que sigue una secuencia de palabras dada? Esto es luego el entrenamiento básico al cual se ha sometido esta red neuronal que subyace bajo ChatGPT, que se llama modelo de lenguaje. Estas herramientas se llaman Large Language Models, grandes modelos de lenguaje. Y se ha conseguido entrenar estas redes neuronales suministrando grandes cantidades de texto. De manera que le damos, imaginaos que cogemos todo el texto de Internet, ¿no?, y lo tenemos en un único documento, pues la entrenamos simplemente suministrándole una secuencia de palabras y intentamos que la red neuronal nos diga cuál es la siguiente palabra más probable. La red neuronal empieza en blanco, como os decía, sin entrenar. Y por tanto nos da una palabra totalmente sin sentido. Pero nosotros tenemos el texto, sabemos cuál es la palabra que le sigue. Entonces utilizamos ese hecho para modificar matemáticamente la red neuronal, los pesos, ¿no?, estos parámetros, para que aumente la probabilidad de que ante una frase similar, la palabra que prediga la red neuronal sea la que tenemos y no una que, como os digo, pues la manera inicial es casi pues aleatoria, ¿no? De esa manera, si suministrándole gran cantidad de texto, una parte significativa de Internet, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Lo que acaba ocurriendo es que cuando le damos una frase, nos da y le preguntamos qué palabras pueden seguir a esta frase, tras un proceso, ya os digo, muy importante de entrenamiento, acaba dando una secuencia de palabras de predicción pues muy, muy coherente con respecto a las palabras iniciales. Entonces, esto es un poco más o menos cómo funciona la fase más importante de entrenamiento de una herramienta como ChatGPT. Entonces, lección muy importante. No es una base de datos ChatGPT. No almacena texto. Y luego, esto es muy importante. No utilicéis ChatGPT, al menos la versión gratuita, para preguntar cosas como fechas,
datos concretos, información muy específica. Es más que probable que la respuesta no sea correcta. Porque no es el objetivo, al menos de ChatGPT 3.5, de la gratuita, de ser una base de datos. Su objetivo es ser capaz de refrasear, sintetizar, darnos ideas, tener, por supuesto, un conocimiento genérico de muchas cosas, pero sin demasiada profundidad, porque el fruto del entrenamiento de esto, y esta es otra lección importante, es estas herramientas se entrenan con una parte significativa en Internet. Si preguntáis por algo concreto, la probabilidad de que sea algo concreto, la respuesta sea buena, es directamente proporcional a cuántas veces esa información ha aparecido en el cuerpo de entrenamiento, en el texto de entrenamiento de ChatGPT. ¿Eso qué quiere decir? Que si preguntáis por la fecha del descubrimiento de Cristóbal Colón, os aseguro que os va a dar una respuesta muy buena. ¿Por qué? Pues porque esa información aparece en cientos de miles de documentos, ¿vale? Y por tanto, es muy probable que la respuesta sea buena. Pero si preguntáis por cosas más concretas, cuanto más concretas sean, más específicas y de dominio, menos cantidad de documentos van a tener información respecto a lo que estáis preguntando y más probable va a ser que la respuesta sea mala, ¿vale? Entonces, atención a esto, al menos con la versión gratuita, porque ahora os comentaré que esto podemos arreglarlo. Entonces, ya os digo, esto es más o menos el entrenamiento básico de estos modelos de lenguaje, que se ha entrenado con una parte significativa de texto en Internet y que al final, pues bueno, pues son capaces de, como tenéis aquí, de que si le damos the Trevi Fountain is in the center of, pues al final son capaces, de alguna manera, gracias a que han sido entrenadas con una gran cantidad de información, de que la palabra más probable que les siga sea Roma y no Buenos Aires. Y que nos dé eso como respuesta. Pero de petabytes de información que le damos de entrenamiento a un modelo de lenguaje, como puede ser ChatGPT, a simplemente unos cuantos gigas, lo que pesan estas redes neuronales. Con esto vuelvo a insistiros que la información que almacenan, este conocimiento que llamamos paramétrico, es una síntesis de carácter estadístico de la información con la cual ha sido entrenada. Por tanto, no debéis utilizar estas herramientas como una base de datos, al menos la versión 3.5 gratuita. Ahora os explicaré que podemos bypassear esta restricción. Luego se han hecho otras capas de entrenamiento para que, en lugar de simplemente completar una secuencia de palabras, que esa secuencia de palabras que damos sea el prompt, ¿vale? Es decir, lo que metéis con ChatGPT y que la respuesta esté alineada con lo que un humano espera. Y ahí sí que ha habido intervención humana. Ni os imagináis la intervención humana que tienen estas herramientas para alinear las respuestas de alguna manera a lo que un ser humano espera. Hay participación humana y constante en la creación de, digamos, de este alineamiento en las respuestas de estas herramientas, ¿no? Y me diréis, ¿y qué puedo hacer si yo quiero, pues no sé, lo mejor de los dos mundos? Yo quiero poner mi material docente y quiero que, por ejemplo, pues que el alumno pueda preguntar o yo pueda generar exámenes en base a mi material docente. Bueno, pues esto es intentar conseguir algo que ahora os enseñaré en la práctica, que es posible, y es utilizar lo que llamamos Retrieval Augmented Generation. Es decir, sí que podemos acompañar estos modelos de lenguaje con información sólida, nuestra propia, para que en lugar de que las respuestas las saque de sus entrañas, de su preentrenamiento, lo pueda hacer en base a esta información buena, ¿vale? Que nosotros le damos, nuestros materiales, ¿vale? Nuestros PDFs, ¿no? Es posible y lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a, sin más preámbulos, a pasar a ChatGPT, ¿vale? Y entonces, fijaos, esto hay mucha diferencia, y os digo, entre la 3.5 gratuita y la 4 hay varios elementos importantes, ¿no? Y que tenéis que tener en cuenta de que hay, bueno, que justifican evidentemente la suscripción,
No es la única herramienta. En nuestros cursos, evidentemente, explicamos muchas más alternativas, ¿vale? Pero aquí, evidentemente, por tiempo me voy a centrar con ChatGPT 3.5, ¿vale? Pero aquí, evidentemente, con ChatGPT 3.5, pues no hagáis preguntas o prompts que intenten de alguna manera interrogar, pues no sé, cosas, eventos que puedan estar fechas concretas o información muy concreta o referencias bibliográficas o cosas de estas, porque esto no va a funcionar bien. En cambio, cuando estamos trabajando con la 4, sí que hay un proceso que ellos combinan de búsqueda inicial, en este caso en Internet, donde accede a Internet, información que pueda ser relevante, y esa información es usada, ¿vale?, para dar respuesta a la pregunta que nosotros formulamos o a la petición que nosotros formulamos. Y fijaos, esto supone ir un paso más allá de una simple base de datos, porque podríais decir, hombre, es que yo también puedo ir a Google y preguntar por una determinada información. No, pero es que la ventaja que tenemos aquí es, por ejemplo, os lo voy a enseñar. Ponme en, bueno, le podemos decir accede a Internet y ponme en una tabla los eventos más importantes desde 1947 respecto a la Franja de Gaza, ¿vale? Fijaos, aquí estamos utilizando ya algunos trucos, ¿vale?, que después os los enseñaré también en las diapositivas, que es cuando interactuamos con estas herramientas es muy importante ser específico, proporcionar contexto, jugar con los roles. Aquí no lo estoy haciendo, pero sería muy interesante decir, eres un experto en conflictos internacionales y yo no tengo ni idea, ¿vale? Explícamelo en esos términos. Igual a los roles. Y también el formato de salida. Fijaos que le estoy diciendo ya una tabla, ¿vale? Mirad, en la 3.5 la respuesta pues, sería pues, de su preentrenamiento y sometido, yo digo, a este carácter estadístico. No podríamos estar tan seguros como lo vamos a estar ahora. Si yo hago esto, fijaos, primero realizo una búsqueda en Internet, ¿vale? Fijaos, y entonces pues esto nos va a ayudar. Bueno, lo está haciendo en inglés, ahora se lo podemos preguntar de nuevo que lo traduzca al castellano y ya está, ¿vale? Pero fijaos, esto es muy interesante. Fijaos, esto es, digamos, la mejor forma que tenemos en estos momentos para evitar los problemas que teníamos cuando teníamos solo ChatGPT 3.5, o los que tenéis la versión gratuita, ¿vale? En los cuales, pues, podríamos tener problemas o más problemas de alucinación, de que los datos que se nos muestren no sean correctos, etcétera, ¿no? Entonces, ponlo en castellano y en formato tabla, ¿no? Esto nos evita, y fijaos que nos pone hasta los enlaces de dónde ha cogido la información, para que nosotros también la podamos contrastar, ¿vale? Entonces, fijaos, ahí tenéis un poco, pues, le podemos exigir con respecto a un determinado formato. Esto podéis conseguir algo similar también ahora ya de forma gratuita, al menos temporalmente, en Copilot, ¿vale? .microsoft.com. Ahí Microsoft pues pone también de alguna manera a disposición nuestra esta capacidad inicial cuando hacemos una pregunta de echar mano primero a unas búsquedas en Internet antes de ofrecernos una respuesta, ¿vale? Entonces, imaginaros la utilidad que esto tiene a la hora de preparar materiales docentes, ¿vale? En el sentido en el que, dependiendo un poco del campo, pues oye, podemos utilizar pues, este gran poder, ¿no?, de estos modelos de lenguaje en adaptar esta información a la cual pueda acceder en Internet y poder, de alguna manera, darnos un resultado como lo esperamos. En estas herramientas le podemos dar una dirección de correo electrónico. Es decir, puedes decirle, oye, ve
aquí hay información relevante y actualizada respecto a un determinado tema, y basándote en la información que encuentras aquí, me haces, por ejemplo, lo que sea. Por ejemplo, aquí le podríamos decir, ¿cómo plantearías un curso de introducción a este conflicto para alumnos de secundaria? ¿Vale? Piensa en un curso de unas 10 horas, ¿vale? Dame una estructura del mismo, ¿vale? Pon una temporalización de las actividades y lo que entiendas necesario para planificar esta docencia. Es decir, fijaos, estamos encadenando cosas, hemos conseguido información a través de Internet, de algo muy concreto y muy actual, pero yo no lo quiero así. Yo quiero que esta herramienta trabaje para mí, para prepararme una determinada docencia o algo que quiero ofrecer a mis alumnos, ¿no? Entonces quiero que trabajes. Quiero que, y aquí es donde entra lo que llamamos prompt engineering, ¿no? Esta habilidad que se puede entrenar, os aseguro, ¿vale? De que de alguna manera podamos generar los materiales tal y como los queremos consumir, o la información, adaptada, en este caso, fijaos, a alumnos de secundaria, pero el discurso sería distinto si lo digo para alumnos de, no sé, de especialistas en universidad, en una asignatura respecto a conflictos internacionales o lo que sea. Por tanto, el lenguaje se puede adaptar. Esto es otra de las diferencias importantes respecto a simplemente tener una base de datos, como podéis ver. No es una base de datos, ChatGPT, tal cual, pero combinado con datos de verdad, obtengo el poder de acceder a información relevante, pero masticarla, adaptarla, transformarla, para que yo la pueda aprovechar en mi tarea como docente. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Consideraciones adicionales, porque le he preguntado qué otras cosas, ¿no? Fijaos, tormenta de ideas, ¿vale? Fijaos que no solo os va a ayudar a crear estos materiales, en cualquier momento le podéis preguntar, amplíame qué explicar respecto al punto 6. Dame más información que yo pueda utilizar para el punto 6. Adáptalo, qué tipo de imágenes o qué tipo de recursos. Incluso, pues, fijaos, tenéis consideraciones adicionales, pero podéis incluso, fijaos, ¿me sugieres algún método educativo innovador para presentar este material de forma atractiva a los alumnos? Dame 10 ideas innovadoras. Oye, que yo quiero cambiar mi docencia, ¿cómo puedo explicar esto? ¿No? Ayúdame, tenemos experiencia, pero ayúdame, ¿vale? Esta información, evidentemente, se está nutriendo de una parte significativa de los datos en Internet y, por tanto, de todas las experiencias que los seres humanos hemos tenido a la hora de abordar pues, estos proyectos o estos retos educativos, ¿no? Evidentemente, algunas ideas pueden pues, no gustarnos o no estar a nuestro alcance, utilizar realidad virtual, pero simulaciones de rol podría estar muy bien, o crear mapas interactivos y cronologías, debates estructurados. En fin, fijaos, nos puede dar ideas en cualquier momento, podemos descartar las que no interesan y explorar aquellas que nos puedan resultar, oye, pues me parece muy interesante, ¿no? Incluso, pues, fijaos, podemos simular un debate, fijaos.
simula un posible debate entre un palestino y un israelí respetuoso, pero cada uno manifestando su punto de vista. ¿Vale? Fijaos qué interesante también, ¿vale? Fijaos qué interesante, esto es muy interesante porque podemos, de alguna manera, pues incluso podéis sentar a un alumno frente a una de estas, o tras uno de estos prompts y le podemos decir a ChatGPT, bueno, pues ahora eres un israelí, ¿no? Y pues que una persona pues abierta y demás, pero también preocupada por su seguridad y tal, y no sé qué. Bueno, pues intenta, pues habla con él, que te exprese pues su punto de vista, darle imagínate que tú eres un palestino o al revés, en cierta manera podemos utilizarlo como una especie de simulador, ¿no? Para empatizar un poco más con cada uno de los dos lados, por ejemplo, de este conflicto, ¿no? Entonces, fijaos que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de solución pacífica? Fijaos un poco todo esto pues se está sacando evidentemente de este entrenamiento, como os digo, pero la innovación que esto supone es que nosotros, con un poco de picardía, y esto es lo que intentamos en la formación específica que damos al respecto, despertar en vosotros esta visión, ¿no? esta posibilidad. ¿Qué nos falta aquí? Lo que os voy a enseñar. Mirad, una de las cosas que explicamos también es lo que tenéis aquí, os que voy a enseñar aquí en la parte izquierda, que es la posibilidad de decir, bueno, pues todo esto está muy bien, pero yo no quiero que... A ver, yo tengo unos materiales docentes, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar mis materiales docentes de la misma manera? Fijaos, yo tengo, por ejemplo, aquí, yo debo de tenerla, voy a intentar, lo debo de tener en mis GPTs, lo debo de tener. Mirad, yo esto he hecho la prueba de mis propias asignaturas. Yo doy asignaturas, ¿vale? Y os voy a enseñar esta de aquí. Mirad, os voy a enseñar esta de aquí. No lo veo bien. Ahí. Mirad lo que he hecho aquí, ¿vale? Está en inglés, ¿vale? Pero da igual porque después lo podemos hacer en español. ¿Podemos utilizar nuestra información docente y conseguir exactamente lo mismo? Sí, mirad. Hay una herramienta, las explicamos en los cursos específicos, pero que nos permiten, como os decía, combinar lo mejor de los dos mundos. Este poder de refraseo, razonamiento, planificación, de cambiar de idioma, de traducir, de adaptar el perfil el idioma a un perfil concreto. Todo esto, pero además, fijaos, yo aquí he subido mis PDFs, los PDFs de mi asignatura, ¿vale? Y en estos momentos ChatGPT, en este caso la 4, pues me permite hasta 512 megas de información en 20 ficheros como máximo. Esto es prácticamente, pues, bueno, muchísima, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, yo aquí en el prompt lo que digo es, actúa como un asistente para mis alumnos, pero por supuesto en base a esta información, a este material mío. No vayas a internet a buscar respuestas o no, sino gasta mi información. Y fijaos cómo funciona esto, ¿vale? Os lo voy a enseñar en marcha, ¿vale? Aquí. Fijaos, yo le puedo decir, define en castellano qué es aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que aquí va a ocurrir, ¿vale? Lo que aquí va a ocurrir es que la respuesta que se está dando no es del preentrenamiento ni ninguna búsqueda en Internet, sino de mi propio material, ¿vale? Entonces aquí está utilizando pues exactamente probablemente pues mis mismas descripciones, mis mismas palabras o mi forma de redactar, ¿no? Pero yo aquí sigo teniendo un modelo de lenguaje. Tengo por detrás ChatGPT,
y mi información, pero yo ahora aquí puedo ir más allá. Es decir, yo aquí puedo explícalo en pocas palabras para un niño de 8 años, ¿vale? Es decir, al final no dejamos de tener esta potencia descomunal de estos modelos de lenguaje, de estas herramientas que son capaces, entienden el lenguaje, son capaces de transformar. Fijaos en términos de que tú aprendes algo en la escuela, al principio necesitas ejemplo y ayuda de tu maestro. El aprendizaje automático, la computadora recibe muchos ejemplos, fotos o información y aprende a reconocer patrones o reglas, ¿vale? Por ejemplo, puede aprender a diferenciar entre, fijaos, ¿vale? Lo explica adaptándolo en esos términos. ¿Podéis generar exámenes con vuestro propio material? Claro. Genera un examen tipo test con 5 preguntas, 3 respuestas, una sola correcta. Dime cuál es. Hacemos un poco de trampa. Y centrado en aprendizaje automático. Aprendizaje automático. Pero utilizando, evidentemente, mi material. ¿Vale? Mi material. La pregunta siguiente. Y si yo tengo el material, me genera el examen, que puedo editar, puedo modificar, simplemente me puedo inspirar, ¿no? Pueden ser exámenes no de test, sino de respuesta abierta. Y tengo el examen del alumno y tengo una rúbrica. Yo puedo hacer que ChatGPT me corrija automáticamente los exámenes y que me indique, a su parecer, qué puntuación merece cada respuesta de ser abierta y que me dé explicaciones de por qué dar esa puntuación y no otra más alta, o que le falta, o que... Es decir, podemos utilizar esta herramienta para corregir o al menos hacer un triaje previo o una ayuda, una asistencia, por supuesto. ¿Vale? Por supuesto, todo esto evidentemente pues lo enseñamos durante el transcurso, digamos, de esta docencia, digamos, de carácter específico. Pero os enseño rápidamente algunas más posibilidades que tenéis con las que queremos despertar en vosotros la curiosidad y que no es difícil. Esto con un poco de práctica, os aseguro, y con el conocimiento adecuado, podéis hacer vosotros mismos. Es decir, vosotros mismos podéis hacer estas cosas. Podéis dominar esta ingeniería, la palabra ingeniería es un poco excesiva, ¿vale? Pero estos trucos, estas habilidades para hacer buenas interacciones con estas herramientas. Ser específico, como os decía, es muy importante, ¿vale? Cuando interactuamos con una de estas herramientas. El contexto, ¿vale? Darle cualquier información relevante. En el ejemplo anterior yo le he dado mi material en PDF, más contexto que ese, ¿vale? Jugar a los roles, yo lo hago. Es decir, tú eres un experto en inteligencia artificial, los alumnos son de tal nivel. Esto es importante, ¿vale? Porque le va a ayudar a adaptar pues todo lo que generes, que tenga como destinatario el alumno, ¿vale? Y la información de salida, ¿cómo la queremos? Queremos una tabla, queremos, bueno, las herramientas actuales, ChatGPT 4, podemos hacer incluso que genere ficheros. Es decir, la solución de lo que generemos, le podemos decir, no me lo muestres en pantalla, genérame un docx. Esto es posible en estos momentos. Y bueno, pues hay después una serie de trucos o cosas que intentamos en los cursos, pues en esta formación, pues ayudaros en que, bueno, hay tareas complejas en las cuales tienes que, digamos, coger de la mano a la herramienta para que sea capaz de resolver. Os voy a enseñar algunos ejemplos. Mirad, no solo somos capaces, por tiempo os los enseño, pero os aseguro que esto es posible con, en este caso, ChatGPT 4. ChatGPT 4, cuando se enfrenta a un problema que como modelo de lenguaje no es capaz de resolver, como estas herramientas, y también lo explicamos
son capaces de generar código de programación, pues ante un problema que él detecta que no es capaz de resolver, se pide a sí mismo el código que lo resuelve, en este caso en un lenguaje de programación que se llama Python, lo ejecuta y nos muestra el resultado. Mirad esto. Dibuja la función x cuadrado más y al cuadrado. Ahí ya tenéis. O dibuja la función y su mínimo de una forma que se aprecien bien. Ahí tenéis un poco ahí tenéis la x. Esto es posible, ¿vale? O le podemos pasar una imagen, ¿vale? Podemos pasar una imagen y le decimos, genérame un MP4, ¿vale? Esto es posible, con una aproximación, una especie de zoom dramático. O problemas de lógica o muy complejos que como modelo de lenguaje no es capaz de resolver, pero él genera código que lo resuelve. Por ejemplo, estos problemas en los que hay que calcular el mínimo común múltiplo, ¿vale? Pues él lo que hace es genera el código necesario para darle el resultado y fijar la respuesta. 10 cajas, porque esto es el resultado. Él genera el código, lo ejecuta y le da respuesta. Entonces, problemas incluso de ecuaciones, ¿vale? Él en principio no es capaz de resolverlas, pero detecta que es capaz de generar el código que resuelve, en este caso, el sistema de ecuaciones y darnos la solución. Fijaos qué potente es esto, ¿vale? Incluso podemos pasarle, ¿vale? En este caso ChatGPT-4, ¿vale? Ficheros como hojas de cálculo y demás. Y utilizarlo para realizar los más profundos análisis de esa información que os podáis imaginar, ¿no? Por ejemplo, en uno de los cursos una persona me preguntó, ¿es posible utilizar esta herramienta para fines en filología, en lingüística y demás? Pues claro. ¿Qué te interesa? Oye, pues me interesa pasarle un fichero con texto, ¿vale? Y quiero calcular pues, las palabras más usadas y que dibuje un histograma. Os aseguro que esto es posible resolverlo ahora con ChatGPT-4 sabiendo un poco cómo manejarlo, ¿vale? En este caso la versión de suscripción. Fijaos, aquí saco la evolución de este fichero Excel que le paso, que es el CO2 a lo largo de los últimos años en el planeta, y me saca la gráfica si se la pido, ¿vale? Le digo, muéstrame una gráfica con la evolución. Pero es que además le puedo forzar a que haga una predicción para los próximos años. En este caso, él ha considerado utilizar una técnica de predicción temporal que es ARIMA, ¿vale? En base a los datos, ¿vale? Todo esto, tened en cuenta pues, que está sometido, como os decía, al aprendizaje automático y, por tanto, no a nuestra necesaria supervisión, porque puede cometer errores, ¿vale? Pero, evidentemente, como podéis ver, qué poderoso es esto a la hora de plantear pues, nuevos retos y generar más posibilidades en nuestro ámbito docente. Entonces, ya os digo, imágenes, no sé si habéis de alguna manera experimentado con la generación de imágenes, pero es perfectamente posible, ¿vale? Sabéis que con ChatGPT-4 nosotros podemos generar cualquier tipo de imagen. Podemos decir, y también lo tenéis gratuito, ¿vale? En copilot.microsoft.com. Bueno, os invito a que lo probéis ahí, ¿vale? Pero podemos generar una imagen de un aula repleta de alumnos de secundaria prestando atención a un profesor de matemáticas, ¿vale? Genera. Entonces, aquí actúa esta herramienta que os digo yo, es DALL-E, una de las muchas que hay. Es una red neuronal que se ha entrenado con miles de millones de imágenes y esas imágenes acompañadas de un texto hecho por humano describiendo qué hay en esa imagen, y esta red neuronal es capaz después de, y eso se explica un poco en los cursos, ¿vale? De generar, digamos, nuevas imágenes nunca antes vistas. Y de nuevo, esto es muy importante que tengáis en cuenta, estas redes neuronales no almacenan imágenes, no almacenan texto. Han aprendido a relacionar imágenes con texto. Los patrones, las imágenes, colores, formas, objetos, acciones, iluminaciones, con relación a la descripción de esa imagen
en el entrenamiento y se ha dado miles de millones de imágenes con texto en ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, como podéis ver, las posibilidades son absolutamente ilimitadas. Podéis generar guías docentes, podéis generar material de cualquier tipo, como queráis, adaptarlo a las específicas necesidades de cada alumno incluso. Le podéis decir, este es mi material, pero tengo un alumno con estas carencias. Sugiéreme material complementario o transforma mi material de una forma que para este alumno con estas necesidades o carencias o tal, le sea mucho más fácil asimilar este material. Sugiéreme cómo debería abordar este problema, tal otro problema. Dame analogías, estoy explicando algo y veo que mis alumnos no me están entendiendo. ¿Me sugieres formas de explicarlo de otra manera? Analogías que ellos puedan entender. No, ni os podéis imaginar cuán sorprendente es muchas veces en mi caso lo mucho que estoy aprendiendo como docente utilizando estas herramientas, ¿no? Porque te ayudan a ver pues que a adaptar tu lenguaje, de alguna manera pues a tener más recursos a la hora de explicar conceptos complejos, etcétera. Podéis generar exámenes, podéis corregirlos, podemos muchísimas cosas y por supuesto, como os podéis imaginar, podemos utilizar herramientas que pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros podemos crear, pues nos podemos generar una presentación, por ejemplo, introducción a la IA para niños, ¿vale? Podemos llegar a este nivel, ¿no? Podemos llegar al nivel de que prácticamente, fijaos, cronometrad, ¿vale? En qué poco tiempo yo puedo realizar una propuesta inicial, ¿vale? En este caso en inglés, pero podemos decírselo, por supuesto, en español. Pero fijaos que dónde estamos llegando, ¿no? Me está generando, fijaos, imágenes, yo pues no tengo particularmente un buen gusto, pero fijaos qué bonito, ¿no? Estoy un curso además ya me pone, mirad, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿En cuánto? ¿Qué he tardado? ¿3 segundos? ¿5 segundos? Evidentemente yo esto, ¿qué hago yo con esto? Pues evidentemente yo lo puedo exportar y lo puedo exportar a un PowerPoint y evidentemente trabajar con esto. Sabéis que ahora Microsoft en Office 365 ha incorporado todas estas posibilidades en el PowerPoint, en el Word, en la Excel, etcétera. Y aquí con un extra, digamos, de pago mensual. Porque, bueno, a fin de cuentas, la utilización de estas herramientas implica la utilización de los recursos, ¿no?, computacionales en los data centers y no iba a salir gratis, ¿no? Pero, evidentemente, pues fijaos que la producción de material con las herramientas adecuadas se simplifica bastante, nos ayuda muchísimo en nuestra tarea. Entonces, quería acabar un poco con una reflexión, ¿vale? Primero, que ya os digo que todo esto viene a ayudar y nos quita muchísimo trabajo y nos hace muchísimo más productivos y nuestros alumnos lo van a gastar. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a esto porque además tenemos la obligación de hacerlo porque esto está ahí y ha venido para quedarse. ¿Sabéis cuáles han sido más o menos las fases, ¿no?, que todo esto en apenas un año, ¿vale? Pues hemos ido recorriendo todos juntos como docentes, ¿no? Lo primero, ya sabéis, se ha prohibido o ha habido pues normal sensación como evalúo o necesito poder detectar lo generado con IA, que esto es un juego como el gato y el ratón, os aseguro. Los alumnos están aprendiendo muy bien a saltarse los detectores y los detectores van mejorando, pero los alumnos o otras herramientas, van saliendo herramientas que permiten saltarse a los detectores, ¿no? Entonces esto es un poco, no vale la pena perder personalmente el tiempo en esto, ¿no? Porque los alumnos no son tontos. Vale, todo lo que no a veces se dedican a estudiar la asignatura lo pueden dedicar su tiempo a saltarse o a evitar las detecciones.
Entonces os tenéis que aliar con estas herramientas. Y para ello, evidentemente, la formación es muy importante. Y estas herramientas y otras que os digo que están por venir, ¿qué es lo que está por venir? Os aseguro que podemos, ya os digo, crear herramientas que nos permitan, como os estaba comentando, poder adaptar vuestros materiales a este grado, al grado de que os permita de alguna manera pues, personalizar los materiales que se presenten al alumno en función de del alumno, de su perfil, pero incluso de manera dinámica. Si el alumno, pues detectamos, la IA detecta que tiene problemas en algunos conceptos, que reitere, ¿vale? Pues una serie de ejercicios o una serie de problemas y además hacerlo de una manera que no sea, pues digamos, que no quede demasiado exagerado por parte del alumno. Este dinamismo, esta capacidad de incluso ir adaptando, lo vamos a ver. Entonces, tendréis que pensar más pronto o más tarde cómo integráis esta herramienta, qué exigís a vuestros alumnos que sean capaces de hacer sin estas herramientas, pero somos partidarios, evidentemente, de que estas herramientas pues, vayan formando parte del proceso educativo, porque al final se va a integrar en todos los trabajos, en todas sus facetas, en cualquier actividad posterior que realicen. Entonces no tiene sentido no introducirlo, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos que evaluar, tenemos que ver, tenemos que experimentar todos los docentes cómo funcionan estas herramientas. Yo ya llevo más de un año integrando plenamente estas herramientas en mi propia docencia en la universidad, con muy buenos resultados. Yo tengo que decidir y tomar la decisión de qué deben de saber en una asistencia de la IA y utilizando la IA hasta dónde pueden llegar, y utilizando la IA pueden llegar mucho más allá que sin utilizar la IA. Mis alumnos son capaces de resolver problemas más complejos que antes, ¿vale? Y luego, pues, otra reflexión. Tendréis que empezar a pensar ya no solo cómo utilizar estas herramientas para explicar en clase y utilizarlas en el contexto de la docencia, sino que además, más pronto o más tarde, tendréis que incluso llegar a pensar en algunas materias qué explicar en un futuro que ya está aquí, que ya está en la calle, en el que la IA se está integrando en prácticamente todas las herramientas y en todas las tareas, ¿no? ¿Qué será necesario explicar a nuestros alumnos? ¿Dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos como docentes? A lo mejor, pues más en comunicación, más en trabajo en equipo, más en gestionar problemas complejos, más tareas, digamos, de más alto nivel. Y tendremos que empezar a ver incluso qué explicar, no ya solo cómo explicar con estas herramientas, sino qué explicar. Bueno, pues como veis, es un tema muy difícil, me perdonaréis, es muy difícil en una hora, ¿vale? Pero es simplemente pues intentar de alguna manera, o lo que intentamos en este webinar es daros una pincelada de que la inteligencia artificial es un gran aliado para la docencia, que no lo veáis como un enemigo, que no enfoquéis el tema necesariamente como que gracias a la IA vuestros alumnos os van a engañar, o no van a hacer lo que toca. No, intentemos aprovechar esto porque la IA no se va a ir, va a seguir evolucionando y dándonos más posibilidades, y es nuestra obligación como docentes pues aprender estas herramientas, utilizarlas en nuestro propio beneficio como docentes, pero también para mejorar nuestra capacidad de transmitir contenido, de transmitir competencias, de enseñar. Porque con estas herramientas vais a descubrir que vais a tener más tiempo, a lo mejor, en vuestras clases para dedicarlos a otras actividades que en el pasado pues no teníais tanto tiempo. Esta es una de las grandes ventajas. Y luego, con un poco de imaginación, incluso estas herramientas os pueden guiar en este proceso de imaginación, pues podéis descubrir, ¿vale?, nuevas posibilidades, nuevas innovadoras formas de transmitir, de explicar e incluso, como os decía, pues de mejorar como profesionales. A mí me gusta muchas veces coger, como habéis visto, mis propios PDFs, ¿no?,
y lanzarlos y decir, ¿cómo explicarías esto de otra manera? O critica, le puedes decir a estas herramientas, critica este material, pensando que lo he pensado para alumnos de este curso, con este nivel, ¿te parece excesivo? ¿Me he quedado corto? ¿Me he quedado largo? ¿Crees que lo puedo dar en 1 hora, 2? Os va a asombrar. Evidentemente está sometido a cierto rango de error, pero os va a asombrar lo que es capaz de hacer. Y lo único que necesitáis para lograr estos objetivos es simplemente experimentación y formación. Con un poco de formación, nosotros desde la Fundación Valgray tenemos y empezamos pronto uno de estos cursos, ahora en febrero, que es un poco la razón, digamos, de este webinar. Pues nos encargamos evidentemente de esto y de alguna manera pues nos ponemos en contexto de las herramientas, cómo utilizarlas adecuadamente, cómo sacar el máximo beneficio y muchas veces lo que ocurre es que del proceso aprendemos todos, porque a la hora de explorar y de ver qué es lo que hacéis y cómo lo aplicáis con nuestra guía, pues nosotros también nos nutrimos, ¿no? Y entonces pues nuestra invitación desde la Fundación Valgray evidentemente a que primero, que no tengáis miedo en todo esto es más fácil de lo que parece y que simplemente con la formación adecuada vais a encontrar que vais a ser pues capaces de abordar este reto con garantías, ¿no? Bueno, no sé, Ana, si creo que me he pasado un poco del tiempo. Podríamos abrir quizá... Bueno, no pasa nada, no pasa nada, yo creo que estaba muy interesante y estábamos todos atentos a lo que estabas contando y la mayor parte de la gente se ha quedado, o sea que eso es buena señal. Muy bien, eso es buen síntoma. Pero yo estoy abierto a que si queréis, no sé, tenéis alguna pregunta, pues nada, activáis el micro, la lanzáis y aquí estamos un poco para responderos. No me creo que no tengáis ninguna pregunta. Mira, tenemos Rosario. ahí a Rosario preguntando. Es que... Lanza la pregunta, activa si quieres. No te escucho. No sé si estás, Rosario, hablando. Pues ha bajado la mano, no sé. Ha bajado la mano, vale, ha sido una prueba. Vale. O sea, ¿tenéis alguna inquietud? Jordi Sí, López. Jordi. Venga, Jordi. Hola, Jordi. Buenas. Hola. Muy interesante. Nada, yo no me he podido conectar al principio, he entrado como en el minuto 20 o así. No sé, mi pregunta, te voy a hacer 2 preguntas. La primera, si esto se puede volver a ver, ¿vale? Si queda grabado en algún sitio para que lo podamos volver a ver. Y Sí. la otra es, si has mencionado así como aplicaciones principales con las que trabajar. Vale, Ana, esto se graba, ¿verdad? Esto está... Sí, lo estamos grabando y lo colgaremos en el canal de YouTube de Valgray. Lo podéis consultar, vale. Seguramente hoy o mañana ya estará disponible. Y respecto a lo que comentas, Jordi, de herramientas, yo te puedo decir que nosotros básicamente pues utilizamos todo lo que tenemos a tiro. Pero evidentemente en estos momentos, en 2024, principios de 2024, ChatGPT evidentemente sigue siendo una herramienta muy importante. La versión de suscripción, no os voy a engañar, tiene un azúcar extra que como docentes pues, nos permite hacer muchas más cosas, pero también intentamos utilizar otras gratuitas. BART está mejorando, que es la de Google. Microsoft nos da caramelos cada vez más interesantes gratuitos a través de copilot.microsoft.com. Y luego gastamos también una serie de herramientas también gratuitas para generar imágenes, para generar pequeños vídeos. Y os imagináis lo que estamos consiguiendo hacer ya en estos momentos, a partir de simplemente una imagen y un prompt y una descripción de qué queremos que pase en ese vídeo.
Y lo útil que puede llegar a ser eso en el contexto educativo, ni os lo imagináis. Y luego pues también estamos utilizando pues algunas herramientas que nos permiten ya más específicas para crear, por ejemplo, mind maps, mapas mentales. Oye, es súper útil en el contexto educativo, ¿no? Tú quieres de alguna manera pues prepararte, yo qué sé, la docencia de algo, y entonces estos mind maps, estas herramientas, te permiten crear estos árboles, ¿no? Estos grafos espectaculares que de alguna manera te pueden inspirar mucho en la preparación de tu material, ¿no? Y en definitiva, pues todo lo que vemos a tiro en los cursos, lo que hacemos un gran esfuerzo, evidentemente, los que estamos involucrados en la docencia en Valgray para mantenernos al día con todo lo que sale, que es muy duro, porque esto cada día tenemos nuevas herramientas y nuevas, algunas quedan, otras desaparecen, hay mucha dispersión, pero bueno, intentamos al menos abordar pues, lo principal, hasta música, ya sabéis que podemos generar en estos momentos y hasta eso vemos. Es decir, intentamos una pincelada, no digamos a todas las herramientas para que veáis un poco, os creéis esta navaja suiza, ¿no? De herramientas que os pueden ayudar en todo, ¿no? Incluso aquellos docentes que quieran pues, realizar cualquier tipo de actividad, etcétera. Vale, muchas gracias, Jordi. Vale, tenemos otra pregunta más de Rubén Pico. ¿Más preguntas? Hola, buenas, Jordi. Muchas gracias por la charla, me parece muy interesante. Quería preguntarte dos cosas. Yo he estado utilizando GPT-4 también y he visto que hay dos cuestiones que, por lo menos, o yo no he sabido cómo resolverlas bien o bien es que no existen las herramientas. Bueno, la primera es en la generación de imagen, pero no de imagen artística o creativa, sino de imagen científica. Estoy pensando en generar, bueno, pues quiero propagar, en mi caso, una onda que llega a un obstáculo y quiero que se vea pues la reflexión siguiendo criterios, por ejemplo, físicos. Es decir, que tiene que tener más rigor que una imagen cualquiera, ¿no? Siempre que le he pedido imágenes, me paso mucho tiempo pidiéndole cosas y no llega. Esa es una cuestión. Y creo que hay otra cuestión que sería muy interesante para los docentes, para nosotros muchas veces saber específicamente qué puede ser interesante para un alumno en concreto. Entonces, por ejemplo, en estudios de máster tenemos estudiantes que vienen de diferentes ingenierías y muchas veces tener un curso cero de matemáticas o de física puede ser interesante, pero para eso hay que alimentar de alguna manera la inteligencia artificial con datos privados casi de los alumnos. Es decir, qué formación tienen con el problema ético que tiene eso también. Pero bueno, hay información que es pública, por tanto, debe haber una manera de poder decirle, quiero que para cada alumno le des la formación básica que necesita antes de empezar la clase. ¿Has hecho alguna prueba de ese estilo o tienes alguna idea de alguna herramienta? Bueno, te explico. Respecto a tu primera pregunta, efectivamente, la generación de imagen de naturaleza tan específica como son imágenes de un carácter más científico, el tema está bastante mal en este sentido, ¿no? Nosotros sí que somos capaces de generar gráficos, tablas, etcétera, a base de datos. Eso sí que ChatGPT-4 te lo puede hacer y te lo puede hacer muy bien. Es decir, si tú le pasas un Excel, por decirlo de alguna manera, con una serie de información y quieres generar gráficos en base a esa información, lo que hacemos es no utilizar DALL-E, es decir, la capacidad innata de generar imágenes, sino que invocamos lo que os comentaba antes, de que genere el código Python necesario con las librerías gráficas necesarias para generar este tipo de gráficos. Pero eso tiene sus limitaciones. Entonces, está más, digamos, hay librerías que todo lo que son gráficos tradicionales relacionados con el mundo de la estadística te los dibuja sin ningún problema.
pero a lo mejor otro tipo de gráficos más concretos pues no te lo genera, ¿no? Entonces es una asignatura que sigue pendiente, pero durante el 2024 vamos a tener novedades por parte de mucha gente, en el sentido en el que este está siendo evidentemente el siguiente reto. No solo generar imagen de carácter realista o ilustración y tal, sino evidentemente generar planos, generar información que puede ir directamente a describir incluso formatos bien establecidos, etcétera, ¿no? Y sobre todo ir verticalizando. Jordi, creo que te has muteado. Bueno, pues digo que vamos a ver pronto soluciones verticalizadas, ¿vale? En este sentido, ¿no? En el que vamos a ver cómo se va a partir, que estas herramientas han entrenado con miles de millones de imágenes, pero muy generales, no en el campo científico, físico, etcétera, pero se están verticalizando para que puedan dar solución al reto que tú planteas. Tenemos que esperar aún un poco. Y respecto a lo otro que comentas, pues bueno, realmente yo en mi caso, yo como desarrollador, ya no como usuario de ChatGPT, porque aquí hay dos niveles, ¿no? Yo como usuario de ChatGPT y luego los que somos desarrolladores podemos atacar estos sistemas, estos servicios como programadores. Y ya no solo ChatGPT o los de OpenAI, sino los que me puedo instalar en mi propia máquina. Y si yo tengo algo instalado en mi propia máquina y de alguna manera tengo en alguna base de datos, en un Excel o lo que sea, debidamente anonimizado la información que yo necesito, yo sí que puedo en estos momentos generar esa o hacer esa adaptación, ¿vale? De cualquier contenido, ¿vale? Al perfil del usuario. En estos momentos te engañaría si dijera que no hace falta algo de programación para resolverlo, pero nosotros lo hacemos. Y claro, evidentemente la herramienta, la interfaz de ChatGPT no está preparado, evidentemente, para este tipo de tareas, a no ser que haya alguna empresa que empiece a ver ahí un potencial y lo ponga a disposición. Pero nosotros, con algo de programación, ¿vale? Ya te digo que podemos conseguir y hacemos ese tipo de tareas con cierta frecuencia, utilizando o bien los servicios de OpenAI que nos da a los programadores, o bien instalando estas herramientas en local, ¿vale? Modelos de lenguaje en local, y somos capaces de hacerlo. Aquí tenemos una ventaja, los que tenemos ciertos conocimientos o los que tienen conocimientos de programación, porque podemos ir más allá. Es decir, si algo vemos alguna necesidad específica, pues podemos generar el código, digamos, e incluso generamos el código muchas veces gastando ChatGPT, pero bueno, hay que saber un poco de programar y damos soluciones a esos retos, ¿no? Porque es normal querer automatizar esas tareas. Esto nos lo están pidiendo mucho, por ejemplo, también empresas, ¿no? Que quieren decir, oye, me gustaría hacer lo que con ChatGPT puedo hacer, pero yo lo quiero hacer con todos los clientes a partir de esta base de datos, adaptando esto, tal. ¿Qué hago? Y es por eso por lo que desde la Fundación Valgray también damos un curso de IA para profesionales TIC, porque hasta los profesionales TIC, los informáticos, agente TIC, telecomunicaciones, etcétera, de las empresas, esto también les ha cogido a contrapié. Entonces tampoco disponen del conocimiento y nosotros también les damos, digamos, la formación para que ellos lo puedan hacer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. No sé si se escucha. Yo escucho algo, sí. Ah, vale. Genial. Bueno, pues un segundo. Vale, perfecto. Bueno, Jordi, muchas gracias antes de nada. Ha sido muy interesante. Y tenía varias preguntas. Una de ellas es que
lo que nos has comentado es un poco para profesores, como nosotros pues, podemos hacer uso de estas herramientas para dar clase. Pero si yo quiero trasladar estas herramientas a mis alumnos, pues en vez de prohibirles estas cosas, pues acercárselo de qué manera ellos lo pueden utilizar. Quiero decir, ¿qué recursos no? ¿De qué manera sí lo pueden utilizar? ¿Para qué lo pueden utilizar ellos, pues a lo mejor en el aula? Es decir, ¿cómo lo puedo implementar yo? Sí, no, nosotros hemos visto experiencias de todo tipo, ¿vale? Pero de alguna manera, por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. En el campo, por ejemplo, del aprendizaje de lenguas, ¿vale? Y de lenguas extranjeras, es espectacular. Yo he visto gente pues, utilizar ChatGPT gratuito en las aulas, ¿vale? De manera que, de alguna manera, pues, guiada por el profesorado, ¿no? La actividad, pues sea, bueno, vamos a intentar escribir entre todos un cuento en inglés, ¿no? Todo esto en inglés, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Con estos y estos personajes, ¿no? Y a ver, entonces pues se establece ya un diálogo en inglés, por ejemplo, decidme ideas y tal. Bueno, ahora sentaos delante de la herramienta de ChatGPT y pedirle, bueno, que esta es la idea, digamos, de la historia y decirle que la redacte en un único párrafo y con palabras propias de la edad que tengan, ¿no? A ver qué historia os genera la historia. Y luego, ¿entendéis todas y cada una de las palabras? ¿Entendéis la historia? ¿Hay algo que no entendáis? Preguntadle. Pero no, que no os lo dé en castellano. Preguntadle que os explique en palabras, en inglés o lo que sea, esto, lo otro. Vale, ¿ahora qué podemos hacer? Ahora lo que podemos hacer es añadir más complejidad. O vamos a continuar con la historia. O no sé, que te haga una pregunta respecto a la historia, tú tienes que responderla y que te diga si el inglés que has utilizado es correcto o no es correcto. Es decir, lo que intentamos hacer incluso en la formación para docentes es justamente esto, también entrar en explorar posibles dinámicas de integración de estas herramientas en el aula. Y la gente que lo está explorando encuentra que los alumnos se motivan muchísimo, ¿vale? Porque no les des mucha libertad porque se van a pasar el rato. O sea, unas experiencias guiadas, ¿no? De alguna manera, pero ellos se encuentran en esta interacción en el que cada alumno a lo mejor está teniendo su propia versión de una historia en inglés, está explorando nuevas palabras y distintas, ¿vale? Y después pueden comparar las historias o pueden decirle, ahora que te genero un resumen, que tú después puedas venir y explicarlo de manera oral a todos. Bueno, pues igual que esto, ya te digo, pues en historia, en geografía, en cualquier disciplina, matemáticas, puedes encontrar con un poquito de imaginación, y este es un poco el reto, ¿no? Que como docentes tenemos, ¿no? De combinar esto con la imaginación para ya no solo producir materiales, que es lo que primeramente nos viene a la cabeza. Oye, pues me voy a hacer las diapositivas en 2 ratos. No nos quedemos ahí. Intentemos ver lo que tú estás comentando, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas podemos crear en las aulas con el objetivo final de que de una manera divertida y gamificada, por decirlo de alguna manera, los alumnos aprendan, ¿no? Vale, perfecto. La otra pregunta que tenía es que he estado viendo cómo dentro de en la versión de ChatGPT de pago, 4.5 creo que era, ¿no? Le metías 4. Le metías pues el PDF que a través del cual pues querías hacer diferentes, querías preguntarle cosas. Vale, pues eso es ChatGPT. ¿Qué diferencia habría haciendo eso con otras plataformas, pues como sería 5i o Magic School? ¿Qué lo diferencia? Porque en vez de pagar esas plataformas, pues tengo mi ChatGPT de pago y ya está. Sí, bueno, el problema es que muchas de estas herramientas, en el fondo, tiras del hilo y están utilizando las herramientas de OpenAI, ¿no? Están utilizando las herramientas de ChatGPT. Entonces, la ventaja un poco de ChatGPT 4 es que, digamos, a mí me gusta más porque tienes más libertad a la hora de poder realizar más cosas. En estos momentos justamente empiezan a aparecer muchas herramientas de este estilo enfocadas a la educación
incluso en la universidad hemos estado evaluando algunas y te das cuenta de que facilitan la tarea del docente, pero llega un momento en el que el docente siente cierta frustración a la hora de intentar hacer cosas que la herramienta pues, no te permite. En cambio, cuando estás utilizando ChatGPT 4, pues esa restricción no la tienes. Evidentemente no está tan preparada y orientada en facilitarte la vida como docente, pero con la formación mínima te das cuenta de que tienes posibilidades ilimitadas. No estás, digamos, yo qué sé, pues tan extremadamente limitado o guiado a las cosas que estas herramientas permiten. Nosotros somos más partidarios. Yo, al menos hasta estos momentos, no he visto una herramienta con un enfoque más educativo que me lleve a convencer versus a utilizar directamente ChatGPT, en este caso la versión 4. Vale, pues bueno, pues era eso. Muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias a todos y gracias, Jordi, por todo lo que nos has contado, que ha estado súper interesante. Y bueno, quien esté interesado en saber más, tenemos los cursos. Jordi participa en varios de nuestros cursos, es coordinador también, así que podéis preguntarnos cualquier duda escribiéndonos o contactando con Valgray directamente. Y animaros, que esto es todo un reto, es un reto muy interesante, pero os decimos claramente que las experiencias que estamos teniendo y el feedback que estamos teniendo de la gente que está de alguna manera participando en esta formación, pues se encuentra pues evidentemente motivada, mejora, se entusiasma y ya os digo, no es complejo, no son cursos para nada técnicos y es fácil seguir y al final veréis los resultados. Es que no hay más. Esto no hay vuelta atrás. Esto es un sí o sí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, gracias, Jordi. Gracias, Hasta gracias, luego. Jordi.